Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Lecandro y Diego Varela. Friki Fútbol. ¿Qué cosas se les ocurren que pueden hacer en 36 años? Proyectos. ¿En los próximos 36 años? Sí, en 36 años en general. Vito, ¿qué se te ocurre? De hecho, si no me equivoco, ¿puedo decir todo? ¿Al aire? Sí, claro. Victoria Lecandro tiene 36 años. Exactamente esa cifra. Sí. Así que entra cumplidos hace poco. Toda tu vida entra en esa... ¿Hoy es el cumpleaños de la operadora? Sí, es el cumpleaños de la operadora que... ¡Ay, no! ¿Cómo No. ¿Cómo podemos arreglar este horror? En realidad no es hoy, porque está. La gente no sabe cuando estamos grabando esto. ¿Cómo que Pero no? No importa. Estamos en este momento sí, claro, hoy haciendo un programa. Está. Y en la misma semana que Uruguay jugó contra Brasil, sí, que Perú jugó contra la Argentina, sí, exactamente, y que nuestra operadora Florencia está cumpliendo años. Así que, Florencia... ¿Podemos poner las ardillitas? No. Sí, pongamos las ardillitas o algo ahora en nuestros videos esto de YouTube. Lo cortamos después. Va a salir un videito en YouTube que diga ¡Feliz cumpleaños, Florencia! ¿Cuántos años cumple Florencia? Seguro que 36 no. Seguro que no. Me parece que es la mitad de eso. 23. ¿7? No sé qué. No, 24. Ah, 24. 24. Es una niña, ¿verdad? Está recién viniendo al mundo. Niña. Luisa, ¿cómo estás? Luisa Clavijo, bienvenida a Friki Fútbol. Muchas gracias por la bienvenida. Invitada especial. Ahora la presentaremos como corresponde, con todos los títulos nobiliarios que tiene. Basta y sobra nomás, no. Sin títulos, sin... Tiene muchas cosas que nos centramos en la charla previa. En tan poco cortos años de vida. Sí. 33 años. 33, uh-huh. Sí. Dijo que no quería decirlo de antes y sin embargo vos... Bueno, pero lo estamos diciendo porque vamos a honrarla ahora con todas las cosas que vamos a decir que ya hizo en tan poco tiempo de vida. Bueno, pero... 36 años, no sé, no me imagino que puede estar pasando en 36 años. 36 años puedes hacer casi todo lo que quieras. O sea, menos, por ejemplo... Casi no, todo lo que quieras. Sí, menos desarrollar... Es un montón 36 años. Es muchísimo. Desarrollar, salvo desarrollar la carrera de los Rolling, eso te lleva el doble, ¿no? Diría que casi que puedes hacer todo. Ir a la luna. Bueno, si fueron, ¿verdad? Yo no quiero que sea... Pero pará, porque vos estás un hablando... canal conspiranoico, pero bueno, los conspiranoicos si se quieren suscribir, igual todo bien. La gente que no cree en que la Tierra es redonda, por ejemplo... Los terraplanistas. Sí, terraplanistas, welcome. Terraplanistas e hinchas de welcome. También. Las dos cosas, bienvenidas. Vos con esa remera de hoy estás muy welcome. ¿Por qué? No sé, porque es inglesa. Sí, eso es verdad. Bueno. Eso es verdad. Me viene con una remera del Newcastle. Porque hoy vamos a estar hablando de Perú. Pero no entendí si los 36 años eran hacia atrás o hacia el futuro. No, hacia donde quieras. Eran 36 años en un sentido abstracto. Lo que puedas hacer en 36 años. Lapso de tiempo, claro, sí. No te iba a preguntar cómo te imaginas en 36 años porque por ahí... Espléndida. Bien, está. Pero hay que darse para adelante, ¿o no? Sí, eso es verdad. Hay siempre que darse para adelante. Como este programa. Por como supuesto. Friki Fútbol que siempre se da para adelante. Y que no solo nosotros nos damos para adelante, sino que los amigos de la diaria también nos dan para adelante. Muchas gracias. Cierto, sí, lo leí. Sacan un especial hablando de nosotros, increíble. Así que muchas gracias a Agustín, a Juan y a toda la barra de garra de la diaria. Salud, con agua. No, con agua no. A esa gente no brindas con agua porque le va a caer mal. Esto para las cámaras. Está bien. Hasta que llegue alguien y ponga... Lo que hay que poner. Que hay que poner un billete o en su defecto un intercambio de mercadería y agradecidos mencionaremos. Sobre todo Laudelar agradecido que lleguen billetes, ¿no? Con esta ley de presupuesto que no incorpora muchos billetes para Laudelar. Exacto. Bueno, dos cosas. Hoy vamos a estar hablando de Perú. De todo el contexto sociopolítico que se está viviendo en Perú. Por eso, como no tengo camiseta de Perú, lamentablemente... Una llamada por interno y sí, claro, como Luisa no trae una... Luisa la podía traer, es verdad. Mal yo. Igual, la verdad... traía la camiseta, la bandera... No me iba a entrar la camiseta. Bueno, pero podíamos traer una bandera y colgarla. El caminito... ¿Qué es el caminito? Es una telita que se pone así en la... ¿Tipo bufanda? No, los caminitos de la mesa. Diego, sí, pero yo les llamo guía.
Bueno, también, Bueno. también. ¿Pero tenés un ¿Primera caminito vez? de Perú? Sí, también tengo bufanda. Ajá. Bufanda es más Tengo también la camiseta alterna, no solamente la Titular y la alternativa. alternativa. Bien. Bien. Pero voy a excusarme. ¿Todo eso te lo trajiste o te lo fueron mandando? No, me lo fueron haciendo llegar, sí. Bien. Bien. No, quiero excusarme porque yo tengo camisetas de muchos países, de muchos equipos, y quiero explicar por qué no tengo camiseta de Perú. Que es que la verdad quise conseguir... ¿Odias a Perú? Decí la verdad. No, al revés. O sea, de la selección que me cae mejor de Sudamérica. No es porque estemos hablando de Perú hoy. No es porque casi- haya quedado rojo ahora. No. No porque esté acá yo sentada. bueno. Claro, no es porque está tomando agua porque se puso nervioso. No, claro. Ay, qué calor que me vino de golpe. No. En realidad, la verdad es que hay una camiseta en puntual que yo quiero conseguir de Perú, que es la del último mundial, porque la verdad está muy linda, porque tiene un contenido histórico. Está demasiado chévere. Está sí. muy linda, de la marca de los rombos. Y me gustaría conseguirla además con el estampado del amigo Pablo Guerrero, que es un señor jugador. Jugador. Compartimos el gusto por Sí, Pablo sí, Guerrero, sí, ¿verdad? sí. Para Yo mí me es lo mi crucé capitán. en un aeropuerto. ¿Y qué te Brasil. dijo? No, nada. Ah, Yo dije que me lo crucé. De ahí a que me haya animado a hablarle. no, lo viste. No te lo cruzarse es tipo, hola Paolo, ¿cómo Me andás? lo crucé, estábamos haciendo la cola en la aduana y bueno, no me pareció que daba a molestarlo. Ta. Yo tuve la suerte y la dicha de esperarlo fuera del Hotel Sheraton. Creo que venía al Porto, al Internacional, jugar con Nacional, creo, el año pasado fue. Sí, Creo que sí. fue el año pasado. Tengo un amigo del Nacional que me dice, mirá que Pablo Guerrero está en el Sheraton. Y yo, o sea, salí de trabajar, corrí al Sheraton desde las 2 de la tarde hasta las 7:30 que salió. Estábamos con los hinchas ahí brasileros. Yo gritaba, Paolo, pues se acercó, me miró, le enseñé mi tatuaje. Wow. Y cuando lo vio, me tocó la cabeza y yo lo único que hice fue llorar. O sea, para mí yo ya estaba ya se me cumplió el sueño ya. Qué impresionante. Sí. Para mí fue como, Quedaste bendecida. Sí, fue como, ya me tocó. La tocó, decía, ya fue gol y tal, ya estábamos adentro ya. Para mí ya fue lo máximo. Cada vez que me acuerdo me emociona. Y la realidad es que, bueno, yo quiero conseguir esa camiseta, pero no he podido todavía, porque aparte la quiero con el estampado Guerrero, no es tan fácil conseguirla acá. Aparte encima ahora ya para peor, Perú ya volvió a cambiar de marca, entonces eso complica Bueno, la me historia. parece que la solución Sí. es ir a alguna casa en Perú que esté vendiendo de liquidación justamente esas camisetas Sí, claro. que ya no son las oficiales, ¿no? Sí, pero seguramente igual son muy buscadas porque fueron históricas. Pero bueno, a lo que iba, me traje esta camiseta de Newcastle porque con esta camiseta llegó a disputar partidos, no con esta, si no saldría mucho más caro. El amigo Niel Solano, El señor Norberto Solano. señor Norberto Solano, épico. Se para Luisa jugador. cuando lo nombra. Sí, aunque por ahí se nos cayó un poco en la cuarentena, estuvo involucrado hizo una fiesta clandestina en su casa, Pará que me Opa, saco la camiseta. opa, Apagá a la ver. cámara que me saco la camiseta. le cayó la policía y todo, y se puso muy, muy saltón, entonces o sea, sigue siendo un señor Norberto Solano porque creo que la trayectoria futbolística no quita eso, pero veo que cuando un futbolista no da un ejemplo, y más él, es como cierto nivel también se cae, ¿no? Entonces estaba todo involucrado en eso, se puso un poco malcriado, pero bueno, fue parte de la experiencia de cuarentena, de no poder salir, y bueno, hizo su fiesta en su casa. Bien. La verdad, gracias Luisa por arruinarme Cortamos la acá camiseta. Yo quedé. No muy la mal, vayas la a verdad. quemar. No la voy a quemar. Pero bueno, la verdad, Solano, señor jugador, tal vez el de mayor carrera a nivel internacional en la Premier, sobre todo. Y bueno, por eso fue como el artículo accesorio que pude traer para esta oportunidad. ¿Y por qué lo de los 36 años? Porque A fue ver. el tiempo que estuvo entre un mundial y otro Perú. 36 años. ¿Vos te das cuenta que nosotros fue un padecimiento de la década del 90 cuando dijimos, nos faltamos a 2 mundiales? Fueron 12 años. Vos imaginás, y me trato de traspolar lo que haber sido la cabeza en el pueblo peruano. 36 años. O sea, Sí. para Luisa fue el primer mundial. Para mí fue mi primer mundial, o sea, todavía no había... Y en Uruguay, además. Claro, todavía me tocó vivir la experiencia desde lejos. Yo siempre digo, ¿qué hubiera sido de mí de haber vivido esa experiencia en mi país? Porque aparte salió todo, o sea, no solamente fue que fuimos al mundial, sino que
pasaron varias cosas. Guerrero estuvo, ¿cómo se llama?, implicado. Estaba suspendido y lo habilitaron en la última. Lo evitaron en la última. Salió todo tipo de venta de comercial de camisetas, de artículos, apoyando a la selección. Me acuerdo, creo que uno de los últimos partidos de repechaje que jugábamos en Lima, así, todo el mundo, trabajos y escuelas dieron permiso para que la gente fuera con la camiseta. Ya de por sí nosotros vemos el partido con la camiseta, pero todo el mundo yendo a trabajar, yendo a estudiar con la camiseta, fue como fue un día patriótico, y más aún el 15 de noviembre de esa época se le considera el día del hincha peruano. Ujú. Mirá. No, porque fue, creo que... Casi que nos toca el 15 de noviembre Claro. este programa. Sí. Entonces Estamos nos ahí, tocó. a pocos días. ¿No? Y claro, para los que no habíamos nunca visto a Perú en un mundial, fue como una experiencia, o sea, gente que vendió autos, gente que hipotecó casa, gente que vendió todo lo que pudo y juntó su plata y se fue a Rusia, gente que viajó de otros países, peruanos que estaban alrededor del mundo, a viajar a Rusia, porque era una oportunidad única, o sea, de acá no sabemos, no esperemos que para el próximo también vayamos, pero fue la oportunidad de la vida, ¿no? O sea, nos quedamos afuera mundial tras mundial y llegar de la forma en como llegamos, o sea, haciendo un año de eliminatorias casi espléndido, ganando en Quito, empatando en la Bombonera, ese gol indirecto de Pablo Guerrero ante Colombia y después en los repechajes sin él. O sea, fueron sudados, o sea, fue un mérito muy, muy sudado para toda la selección y bueno, más que todo para Gareca también. Entonces, para nosotros fue una fiesta. Yo me acuerdo que en casa pusimos la bandera, golpeábamos puertas, las ollas y todo el mundo salía y nos saludaba y decía, ay, qué bueno, fueron al mundial, qué bien. La gente en el bus me veía con la camiseta y me dice, Perú, qué bien, qué bien. Entonces fue un hecho igual, creo que no debimos haber esperado tanto para llegar al mundial, pero eso fue no solamente un tema futbolístico, sino también un tema empresarial y político que hizo que todas las selecciones que iban jugando tras mundial no pudieran llegar a concretar el pase, ¿no? Pero bueno, se llegó y bueno, esperemos que esta selección, si bien es cierto, tras las pérdidas de estos días, pueda llegar de la mejor manera a Qatar. Sí, recién vamos 4 fechas, Sí. ¿no? Faltan muchísimos puntos, muchísimos partidos para que quede definido quién va a ir al Mundial y bueno. Y se nota que va a estar pareja la cosa. Podemos decir que Friki Fútbol da suerte, así que le estaremos dando suerte por favor. a Perú, ¿verdad? Le trajo suerte a Valdés. Valdés, que hizo es verdad, hizo un gol, después de que lo mencionamos. Mirá. Y después le trajo suerte a medias, A Edinson. además después lo echaron. Hizo un gol y después lo echaron. Bueno, hizo un gol. Sí. Después de cuántos partidos sin jugar con la camiseta de Uruguay, verdad. porque no estaba jugando a nivel competitivo. Sí, es verdad, es verdad. Hicimos un video sobre Cavani y Pelistri. y bueno, pero Pelistri no está en la selección. No, pero el video, por si quieren ir, Bueno. fue sobre Cavani y Pelistri. Claro, Y además lo mencionó el amigo Hamilton Ricard en un video que está en nuestras redes sociales. exactamente. Pero bueno, toda esta introducción a qué viene, a qué vamos a estar hablando de Perú. Por eso trajimos a Luisa, peruana. Ya me preguntaba residente- por qué estaba La acá. trajimos Nuestro desde país. Perú, ¿verdad? Trajimos de Perú, pagamos el pasaje. Hice mis hisopados, Todo tuve mi cuarentena, negativo. Vos todo imagínate negativo. estar 14 días en cuarentena para hacer este programa de Friki Fútbol y volver. volver. Es la experiencia. La experiencia más triste Que de me su vida. van a regresar a mi país, qué bueno, no sabía eso. ¿Qué conociste de Uruguay, no? Una radio. Y me fui. Jackson y San Salvador y nada más. Claro, no, Luisa está residiendo, es peruana residiendo hace ya varios años. 6 años en 6 Uruguay. años en Uruguay, 6 Exactamente. años. No le gusta el asado. No, Su comida favorita uruguaya es. la milanesa de zapallito. Vamos. Increíble. Es una respuesta inédita. Yo aguante. creo que Increíble, hay un gran mérito increíble. ahí. Hashtag milanesa de Zapallito. Zapallito. ¿Qué opina Luisa de la pizza Uy, con no. mozzarella y ananá? Uy, no. O sea, muy fuera de que tenga naná, a mí no me gusta mucho la pizza, no es lo mío, Ah, lo está siento. imposible. No la que- podemos si invitar ya- a si ya no a te una gusta- comida de friki fútbol. Imagínate que si ya no te gusta la pizza con ananá es como un... No, Nosotros en este programa, que somos 5 integrantes, 4 somos adeptos de la pizza con ananá, lo cual es algo bastante extraño igual yo en soy, el mundo, ¿no? yo como buena peruana soy de un paladar muy abierto, o sea, nunca me rehúso, nunca le digo no a la comida y más si es gratis,
pero si hay algo que yo tuviera que elegir, no sería Pizza. Sí, no sería una pizza ni tan... Bueno, con ananá capaz que la como. No me Ah, hago, bien. no me hago Bien, problema. bien. La vamos a invitar entonces. Sí, No, sí, le vamos a no, invitar. pero Cabeza como- abierta. No, hay que ser de paladares abiertos siempre. Bien. De paladares abiertos va a ser este programa porque vamos a tener que digerir varias de las cosas que han pasado en Latinoamérica, en concreto en Perú, en estos días, y por eso queremos hacer un Friki Fútbol especial con una mirada más amplia, político, social, trascendiendo lo futbolístico, pero tomando justamente también lo que ha pasado a nivel del fútbol, que por suerte ha puesto varios de estos problemas en los medios y en la opinión pública. Así que vamos al dato en opinión, si te parece, Vito, y ya venimos a la charla central de Friki Fútbol para sumarnos con Luisa y con un invitado especial que también se va a sumar. En Friki Fútbol, datos, no opinión. El 20 de octubre de 2020, en Perú, las bancadas de distintos partidos iniciaron un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra, tras presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Vizcarra llegó a la presidencia de Perú en marzo de 2018 tras la renuncia del presidente electo democráticamente Pedro Pablo Kuczynski, tras solo 2 años en el poder y cuando estaba a punto de ser destituido por un proceso de similares características. El 2 de noviembre la moción fue ingresada en el Congreso y finalmente, una semana más tarde, se consumaba su destitución. El proceso fue fuertemente propulsado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, que tras no existir los cargos de vicepresidentes, era la persona sobre la que recaería la banda presidencial. Tras la asunción como presidente de Merino, se iniciaron una serie de manifestaciones populares que duraron más de una semana en reclamo por la usurpación del poder bajo el lema "Merino no me representa". Las masivas manifestaciones en la calle fueron respondidas con violencia policial, que incluyó balas de goma, perdigones de plomo y gases lacrimógenos. Los estudiantes Jack Pintado e Inti Sotelo, de 22 y 24 años, fueron asesinados por efectivos policiales durante las protestas, que además dejaron un saldo de más de 100 heridos y varias personas desaparecidas. La presión social fue en aumento tras el recrudecimiento de la represión, provocando una renuncia en masa de ministros. 3 congresistas del partido Alianza para el Progreso presentaron la madrugada del domingo 15 de noviembre una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, en medio de la convulsión social. Ese mismo día, Merino presentaba su renuncia a la presidencia, y tras 24 horas, donde el país no tuvo jefe de gobierno, Francisco Sagasti alcanzó los votos en el Congreso para ser nombrado presidente, quien estará a cargo hasta abril de 2021, cuando vuelva a realizarse una elección constitucional de presidente. Sagasti asumió diciendo: "En nombre del Estado pedimos perdón a sus familiares", y con un discurso que promueve la paz política y social. El mismo día en que Perú tenía nuevo presidente, se terminaba disputando en Lima el partido por las eliminatorias contra Argentina, pese al pedido expreso de la Federación de la cancelación del encuentro, que fue rechazado por la Conmebol. Paolo Guerrero, Renato Tapia, Pedro Gallese, Jefferson Farfán, Miguel Trauco, Christopher González, Edinson Flores y el exfutbolista Claudio Pizarro mostraron su apoyo a las movilizaciones que se dieron en su país. La toma de una postura pública por parte de futbolistas resulta un factor clave que da mayor visibilidad, sobre todo a nivel internacional, a una compleja y crítica situación que se arrastra desde hace décadas en Perú y que hoy vinimos a comentar en Friki Fútbol. Datos, no opinión. Hablamos de fútbol y otras cosas raras. Chevrolet Habana 4310, séptimo piso. Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio 107.7. A mí no me pueden manejar, soy ingobernable. Bien, y para avanzar en la situación de Perú que hemos elegido en Friki Fútbol para conversar hoy, es que incorporamos a la mesa de discusión, en este caso, al periodista y escritor peruano Víctor Liza, que está conectado con nosotros vía Zoom y que ya lo recibimos en Friki Fútbol. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto de poder conversar con ustedes. Buenas tardes por aquí. Sí, buenas tardes. Bien. Estamos entonces con Víctor, con Luisa, ambos peruanos, que la idea era poder conversar sobre la situación sociopolítica que está viviendo el país y que podamos quizás entender un poco más de este lado del país, del mundo, en Uruguay, esta forma que tiene de gobernanza también Perú, que quizás para nosotros es bastante más complejo de entender cómo funciona y por qué, por ejemplo, en un mes han pasado tantos presidentes por
por ese país, ¿no? Que a priori en Uruguay parece como algo bastante extraño cuando tenemos un sistema democrático y partidario que cada 5 años cambia de presidente y bueno, y si un presidente renunciara, siempre hay como una lista, ¿no? Que ya está prevista en las propias elecciones para que asuma a su suplente, por decir de alguna forma, o la persona que es vicepresidenta, si fuera el caso que en el contexto de hoy de Uruguay, ¿no? Sí, si hoy nuestro presidente por algún motivo tuviera que dejar de serlo, ya sabríamos que la vicepresidenta es quien asume en funciones. A nuestros ojos, como bien decía Victoria, por el sistema que tenemos acá en Uruguay, nos parece como algo súper complejo y convulso, que nos cuesta como asimilar de qué es lo que está pasando. Y supongo yo que también para buena parte del pueblo, Víctor, bastante convulsa la situación y por eso todo lo que ha pasado. Sí, como dicen ustedes, ha sido bastante complicado en estos 4 años poder, digamos, resolver ese tipo de situaciones que hasta hace unos años no parecía que se fuera a dar. Aparentemente, digamos, el sistema era estable, habían los relevos, habían las elecciones también como ustedes cada 5 años, el periodo presidencial aquí es cada 5 años, pero el sistema ya ha comenzado a dar algunos signos de descomposición, de que hay cosas que hay que cambiar posiblemente. Pero para hablar solamente de esto que ha pasado recientemente y explicar un poco qué es lo que ha pasado en términos primero legales y en términos también políticos, todo comienza en el 2016 cuando son las elecciones. El señor Pedro Pablo Kuczynski gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori por escaso margen, y la señora Fujimori se niega a reconocer al ganador. No es que no reconozca el resultado, no hace un reconocimiento oficial. El señor Kuczynski asume, pero tiene una cantidad de parlamentarios muy pequeña, en el Congreso solamente tiene 18 de 130, mientras que el partido de Fujimori tenía 73. Entonces, con esa mayoría y con esa idea de que le habían robado la elección, que la que había ganado era ella, comenzó a sabotear al gobierno del señor Kuczynski, que también en cierta parte él mismo se comenzó a autosabotear con, digamos, su forma de gobernar algo errática, ¿no? Y al final encuentran un primer motivo de vacancia. La Constitución señala que el Congreso puede vacar a un presidente si obtiene 87 votos de 130, o sea, los 2/3 del Congreso, y en un primer momento no los alcanza, solamente llegan a 78, pero el tema es que después se descubre que Kuczynski habría negociado unos votos con el fujimorismo para que no superen los 87 votos, y se inicia un segundo proceso, y además de ello se descubre que Kuczynski tendría algunos vínculos con Odebrecht a través de una empresa, ¿no? Estaría involucrado en el caso Lava Jato, por lo cual se inicia un segundo proceso de vacancia, y Kuczynski decide renunciar. Bueno, en este caso el vicepresidente era Martín Vizcarra, y él asume la presidencia, ¿no? Asume, pero también con esa bancada pequeña, tiene que resistir a los embates del fujimorismo y comienza a dar cuestiones de confianza para promover algunas reformas y tomar la iniciativa política, ¿no? El fujimorismo se resiste en un primer momento, pero finalmente decide no dar la confianza, una segunda confianza, porque ya habían censurado un gabinete de Kuczynski en el periodo de Kuczynski, y entonces Vizcarra lo que hace es aplicar la Constitución y disuelve el Congreso. Y a mi entender, había una segunda vicepresidenta que era Mercedes Arauz, que finalmente decide asumir con los congresistas opositores como una especie de presidencia que creo que ustedes llaman trucha, algo así, que no es que no era válida, y al final decide renunciar, ¿no? Entonces, lo que hace Vizcarra luego de disolver constitucionalmente el Congreso es pedir o convocar a un referéndum y a unas elecciones, ¿no? Nuevas elecciones del Congreso como manda la Constitución. Se elige el nuevo Congreso, pero creo que el error que comete Vizcarra, si lo vemos desde el punto de vista político, es no presentar una lista con su partido, con alguien de su partido, y entonces en este nuevo tiempo Vizcarra está solo, sin parlamentarios, y
él decide confrontar con como lo hizo con el fujimorismo, que ahora se redujo a 15, pero las otras bancadas se juntan en la oposición y finalmente impulsan estos procesos que terminan vacando a Vizcarra. Entonces Vizcarra pierde allí la presidencia, ¿no? Ujú. Y por mandato constitucional, el señor Manuel Merino asume, ¿no? Pero estaba deslegitimado ante el pueblo porque si querían hacer con otros partidos una especie de leyes que los beneficiaran y todo eso. Y ha pasado todo esto que ha terminado en la renuncia del señor Merino con el lamentable saldo de 2 muertos y ha asumido el señor Francisco Sagasti como nuevo presidente del Congreso primero y luego como presidente de la República. Disculpen un poco la extensión, pero quería poner un poco en contexto Sí. la situación. Vino bien porque justamente era algo como súper extendido en el tiempo y que venía bien poner hacer un resumen histórico. Además, la situación, digamos, en Perú también ha venido ya de por sí como con algunos ciclos democráticos habitualmente interrumpidos y también muchas acusaciones de corrupción que trascienden incluso a la de este periodo. Recordemos que hace 1 año y medio se suicidaba Alan García, también el expresidente, rodeado también de acusaciones de corrupción. Es decir, hay como una sensación de sistema, ¿no? Que parece estar como derrumbándose por muchos lados y que en este caso detonó por el lado político y que se trasladó a lo social. Supongo que también la situación de Chile, que fue muy reciente, haya también hecho de alguna manera como caldo de cultivo para que la gente haya salido a las calles y se haya manifestado de la forma que lo hizo. Sí, yo creo que lo que ha pasado en Chile y también en las protestas que hubo el año pasado en el mismo Chile, creo que en Ecuador también, no recuerdo en qué otros países más, pero pueden haber influido un poco en el ánimo porque sí hay un hartazgo con la clase política, ¿no? En general, con todos los partidos prácticamente que están en el Congreso, también hay un descontento con la figura presidencial porque muchos de los expresidentes o casi todos están involucrados en temas de corrupción, ¿no? Alejandro Toledo, por ejemplo, está en Estados Unidos con espera de ser extraditado. Bueno, Alan García, como dijiste, se suicidó para evitar ir a la cárcel con una detención preliminar. Ollanta Humala estuvo preso por 1 año, pero puso un recurso y está llevando su proceso en libertad. Y bueno, Kuczynski también tiene problemas, ¿no? Está con prisión domiciliaria. Y Vizcarra tiene que responder por algunas denuncias que tienen bastante solidez con respecto a su desempeño como gobernador de la región Moquegua, que está en el sur del país. Entonces, hay un descontento, pues, ¿no? Con toda la clase política, con los presidentes, con el Congreso, porque el Congreso también aprovecha en los partidos, más que partidos políticos que participan por cuestiones, digamos, programáticas, ideológicas, para debatir, el futuro del país con esas bases. Muchos entran por hacer negocios, por mantener sus privilegios, y no hay un verdadero sistema de partidos tampoco que respalde eso. Entonces ya hay un hartazgo de la población, y con lo que pasó con Merino de Lama, pues la gente ha salido a las calles a pedir que salga el señor Merino porque estaba deslegitimado. Podía ser legal, hay un debate sobre si es constitucional o no su ascensión al poder. Era como presidente del Congreso, posiblemente le correspondía, pero legítimamente no tenía apoyo popular, ¿no? Entonces el señor se empecinó en seguir en el cargo y vinieron todas estas protestas que derivaron en su renuncia, y ahora asumió el señor Sagasti. Hay una expectativa, vamos a ver, que quedan unos meses para que acabe este periodo de 5 años y hay elecciones de por medio, pero en general, repito, hay un descontento con el sistema político peruano. Vos, Luisa, ¿cómo lo ves desde acá a la distancia, pero a la vez quienes te seguimos en redes sociales notamos que lo vivís también muy intensamente, toda la situación social en Perú? Sí, o sea, yo lo voy a hablar como de experiencia personal, como joven, como generación bicentenario, como ciudadana peruana y como ciudadana extranjera, o sea, peruana fuera del país. Es cierto, hay un descontento muy fuerte por parte de toda la población en cuanto a la coyuntura política, y no viene desde ahora, o sea, viene desde hace muchos años. Esto ya se está caldeando, creo, desde la época del fujimorismo,
ya es algo que tras generación se está como que cultivando el descontento, el no poder decir, bueno, estoy contento con tal presidente o estoy apoyando tal partido político, porque en realidad no se ve así. Los apoyos siempre son por intereses de poder y por crecimiento propio o por cultivar más corrupción, pero nunca por un interés de ver a un político que esté haciendo realmente la carrera política en el país. Y lo otro fue vivirlo desde lejos. Para mí fue un tema muy importante y de parte alucinante, porque yo nunca dudé de la disposición de la gente para poder salir a marchar. Más bien, yo sabía que esto, tanto la marcha del sábado como la anterior, esto se iba a dar. Ya en las redes la gente, los colectivos, la gente se organizaba para decir, bueno, vamos a encontrarnos en tales puntos y marchar hacia el Congreso, y no vamos a dejar esto, no vamos a quedarnos sentados, vamos a hacer cacerolazos, marchas a nivel nacional. Y ya con la marcha del sábado, que fue creo que la más organizada a comparación de la del jueves, si no me equivoco, fue ver gente que se reunía, o sea, colectivos de primeros auxilios, gente que iba a desarmar bombas lacrimógenas, gente que iba a dar agua, gente que iba a dar servicios legales a quienes quedaran apresados o fueran violentados por la represión policial. Eso también fue bastante significativo, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de que el pueblo, o sea, 30 millones de peruanos se pudieron poner de acuerdo y 130 personas en el Congreso nunca se pueden poner de acuerdo. O sea, nosotros somos, creo que, una población mucho más organizada que las personas que nos representan en el Congreso. Y lo otro fue muy fuera de las posibilidades que tenían los congresistas para vacar o no al presidente. Aún yo me pregunto como ciudadana si realmente era necesario, ¿no? O sea, nosotros ahora en abril tenemos elecciones. No sé si realmente era necesario vacar a un presidente en plena pandemia, aperturas de elecciones y dejar toda esta estabilidad y que tuviera y que 2 personas tuvieran que fallecer a cambio de eso. ¿Cuáles son los intereses que parece haber de fondo? Porque cuando pasan estas cosas, obviamente siempre hay un montón de intereses políticos, económicos. ¿Cuáles son los grupos de poder que en este momento sacan beneficio de esta inestabilidad política y social que se arrastra hace tantos y tantos años? Bueno, en principio podría decir que los partidos que están en el Congreso, incluso desde antes, cuando estuvo el fujimorismo, están vinculados a unas universidades que están cuestionadas por su nivel educativo, por temas de infraestructura y porque no cumple con algunos estándares. Hace unos años se fundó la Superintendencia Nacional de Educación Superior y Universitaria para comenzar a supervisar estas universidades que financian a los partidos, pero que también financian algunos negocios que aparentemente no son buenos. Entonces, solamente para referirme a este periodo, estos intereses confluyeron y, como decía Luisa, en este momento quizás se podría haber esperado que Vizcarra, luego de cumplir su mandato hasta el 28 de julio del próximo año, sea investigado y reciba las sanciones que correspondan en caso de ser encontrado culpable, pero estos grupos de poder encontraron la ocasión y buscaron la vacancia con el fin de establecerse en el poder y comenzar a tomar algunas decisiones para revertir muchas de las decisiones que estaban contra ellos. Al mismo tiempo, muchos tenían que ver también con el caso Lava Jato. Había ahí algunos vínculos, ¿no? Evitar los juicios o las investigaciones, y desde el poder, en la presidencia, tomar de repente la fiscalía, el poder judicial, esas cosas. Entonces creo que ha sido eso lo que ha primado para promover una vacancia que, digamos, políticamente podía ser, no políticamente, legalmente podría ser razonable, pero políticamente no era viable, por lo que decía Luisa, ¿no? Falta poco tiempo para las elecciones y además estamos en medio de una pandemia, ¿no? En la cual hacer todos estos cambios ha traído más inestabilidad en todo sentido, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no ha sido responsable y ha generado todas estas consecuencias con muertos y todo, ¿no? Que se ha podido evitar. Y eso ha sido un poco lo que ha movido el gallinero, ¿no? En el Congreso,
para tomar esta decisión, y ha generado toda esta crisis que se ha vivido en la semana. Sí, además Inti Sotelo y Jack Pintado son los dos jóvenes asesinados, y además esto se suma a también jóvenes que están desaparecidos. Entonces esto ha sido como lo que por ahí Luisa ha hecho despertar a un montón de gente que por ahí estaba como más al margen de todo, y el hecho de que empiecen a tocar jóvenes, a desaparecer jóvenes, que por esos elementos de la fuerza un gobierno se quiera quedar con el poder, hizo como abrir los ojos a más gente. ¿O vos crees que todavía no? Yo creo que sí, o sea, lo importante, o sea, muy fuera de usar el recurso de marcha como forma de protesta, ¿no? Que es el derecho que tiene todo el mundo, y que fue una marcha pacífica, porque unos medios quisieron involucrar a algunos que marcharon con armas, que se supo que esas imágenes que se sacaron pertenecían a una marcha de Chile hace un año, y ni siquiera eran objetos que se habían recuperado durante la marcha, y hay una cantidad de videos sobre la represión policial que se usó en la marcha de jueves y tanto la de sábado, que hizo que 2 personas perdieran la vida. Por ejemplo, uno de ellos tenía, según la necropsia, tenía 10 perdigones en el cuerpo. O sea, por más que la policía debe entender que el perdigón no es un arma letal, pero si tú lo disparas a tan poca alcance y con la velocidad que sale el perdigón te puede perforar el cuerpo y llegar a un órgano. No solamente estamos contando a las personas desaparecidas, que felizmente han ido apareciendo como si fueran de la nada, ¿no? Sino también a los tantos heridos y las secuelas de esas heridas. O sea, hay personas que han perdido la vista, hay personas que tienen perdigones en el cerebro, hay un joven por el cual se está pidiendo ayuda por las redes que quedó parapléjico. Entonces, si bien es cierto, nosotros, o sea, por las redes sabíamos que la marcha del sábado iba a ser una de las marchas más fuertes, y sabíamos que la policía no iba a dar tregua, pero tampoco imaginábamos que la lucha y la represión policial iba a ser tan fuerte, y yo creo que eso ha despertado el sentir de mucha gente. O sea, no solamente más que todo de la gente joven, que era la que no sabíamos si realmente tenía interés en el ámbito político y social de su país, y ahora vemos que sí, sino también la gente mucho más grande que no podía salir a marchar y que decía, bueno, pero no importa, apoyo en mi balcón, apoyo con el cacerolazo, apoyo con un cartel, apoyo de la forma en que pueda, porque también ellos se sentían como que estábamos retrocediendo al Perú de décadas atrás, que ellos también, bueno, vivieron temas de represión, temas de corrupción, porque esto no es de hace 5 ni de 3 años, esto viene de hace muchas décadas atrás, que vemos gobierno tras gobierno trayendo la misma corrupción de siempre, y congresos que siempre son la pugna de poder y nunca un fin político hacia el pueblo, ¿no? Y pensando, Víctor, cómo quedó después de esa movilización del sábado Perú, ¿no? Que durante varios días, tanto la Federación Peruana como los colectivos de las organizaciones sociales estuvieron pidiendo que el partido que se iba a jugar en Lima no se jugara, ¿no? El partido por las eliminatorias para el Mundial de Qatar se había pedido que no se jugara el partido de Perú-Argentina, considerando este contexto. Obviamente la Conmebol y la FIFA, como ya nos tiene acostumbrados, no le interesa lo que esté pasando en ese país. La plata es plata, los derechos estaban vendidos de televisación, se tenía que jugar ese partido, no importaba si había 2 o 500 muertos. Entonces, claro, las imágenes que nos llegan a nosotros y a nosotras acá en Uruguay es de un partido, de un estadio donde no pasa nada, ¿no? Es decir, quien no sabe el contexto político y social de ese país, ve un partido de fútbol, ve un resultado, ve goles y no pasa más nada en ese país. ¿Cómo ha sido esta semana después de esta situación, de estas muertes, de que vuelve a asumir ahora un nuevo presidente? ¿Cómo está haciendo vivir el día a día en Perú? Y de a poco se está retornando a la normalidad, entre comillas, vamos a decirlo así. Sí había la posibilidad de que el partido se postergara por un tema de garantías. Bueno, finalmente se ha jugado. Ha coincidido un poco con que las protestas han amainado, pero todavía hay algunas protestas en Lima, de repente no de la magnitud de lo que ha pasado en la semana pasada,
están pidiéndose algunos cambios más de fondo. O sea, se entiende que hay un nuevo presidente, que bueno, hay que esperar un poco a ver qué decisiones toma, ¿no? Y de paso que conduzca las elecciones de abril del próximo año de una manera ordenada y transparente, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay algunas demandas que hay en Perú con respecto a, por ejemplo, cambiar el sistema político y también el tema de la Constitución del año 1993, que fue impuesta por Alberto Fujimori, ¿no? Y que tiene una tendencia más a favorecer a las corporaciones que a los ciudadanos, y por eso en realidad también ahí hay una causa de por qué la corrupción se mantiene a través de los años, porque los que son elegidos finalmente rinden más cuentas ante el poder económico que ante el pueblo que votó por ellos. Entonces, no solamente ocurren traiciones de programas de gobierno, sino también ocurren estos temas de corrupción. Entonces, se está pidiendo que se realice una iniciativa para instalar de alguna manera una asamblea constituyente. La candidata Verónica Mendoza ha propuesto que en las elecciones se incluya una pregunta que diga si se aprueba la posibilidad de ir a una constituyente. El presidente no ha dicho nada en su mensaje de ayer sobre eso, pero esperemos a ver si es que en los demás días interpreta un poco el sentir de la calle que todavía está ahí y va por esa opción. Algunos creen que no, por la tendencia política del presidente, no es muy, digamos, posiblemente cercano a hacer cambios grandes, pero vamos a ver qué pasa. Si la calle por ahí se mueve en ese sentido y presiona, puede generar por ahí alguna decisión. Algunos, pensando en esta situación vinculada al deporte, ¿no? Que en definitiva es nuestro eje de programa aquí en Friki Fútbol, algunos deportistas, y por ejemplo Renato Tapia, integrante de la selección peruana de fútbol, ha hecho algunos comentarios en sus redes sociales en relación a esta situación y a preguntarse a preguntarse o a plantearse, manifestarse como en contra de, sobre todo, la represión que vivió el pueblo peruano, ¿no? Que comentábamos recién con Luisa, de los 2 muertos, ¿no? Y la necesidad de unirse como pueblo. ¿Qué piensan ustedes en relación a otros deportistas quizás, ¿no? Con una gran repercusión mediática, que quizás no se expresaron, optaron por no decir nada en relación a este tema? Yo creo que, Renato Tapia, creo que también fue Edison Flores, sí. Creo que un par más. Paolo Guerrero lo hizo de forma como que muy, muy particular, o sea, no fue tan tajante como Renato Tapia o capaz como Edison Flores, pero por lo menos se hizo sentir. Y a comparación de otros, yo entiendo de que el deporte, más que todo el fútbol, siempre ha estado relacionado también con cierta puja de poder político, ¿no? Entiendo que capaz no quiero relacionar ahorita mi momento en que yo voy a jugar, mi momento futbolístico, en relación a la política, ¿no? Porque eso también distrae un poco la mente, pero yo creo que no nos podemos... O sea, creo que el futbolista, que es una persona que puede llegar a mucha más gente, no puede estar ajena ni indiferente a lo que está pasando, por más que no esté en el país o no esté jugando en el país, o capaz esta fecha FIFA no correspondía con lo que, o sea, no tocaba jugar en el país, pero yo creo que hay una forma de entender que el futbolista es eso, ¿no? Una persona que juega la pelota, pero capaz no tiene una decisión política o no tiene una toma de poder consigo mismo para decir, bueno, me voy a manifestar yo también, que era lo que esperábamos de gran parte de la selección. Yo como hincha de mi selección, como amante de mi selección, esperaba, ¿no? Ver que los futbolistas por lo menos hicieran un sentir en el partido de ayer. Pero bueno, yo me imagino que esos motivos tendrán y espero aparecieron que sean igual varios. Abrazados, ¿no? Sí, todos entrelazados. Aparecieron bastante entrelazados. Yo esperé capaz algún acto de solidaridad, más que todo con los muertos, como hicieron la liga de fútbol días anteriores, hicieron actos de solidaridad, o sea, hicieron actos de presencia con respecto a los muertos, pero bueno, digo, capaz sus motivos o esa habrá sido su forma de poder encarar la situación sin que tengan que verse tan conflictivos o tan llenos de mente con respecto al partido, ¿no?
Igual es cierto que empieza como a haber algunas expresiones, y creo que es algo a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso en Inglaterra con Marcus Rashford, que es un joven afro que ha comenzado a luchar fuertemente sobre todo por los derechos de niños y niñas, y que ha logrado, presionando fuertemente al gobierno de Boris Johnson, generar cambios. Entonces, como que, sobre todo a nivel del fútbol, que siempre fue como un deporte particularmente conservador y reacio a manifestarse, como bien decía Luisa, de a poco hay como un corrimiento de paradigma de decir, no, también en el fútbol nos podemos expresar, podemos ser agentes de cambio. Y estas expresiones que han hecho algunos jugadores, ¿empiezan a manifestar algún indicio en ese sentido, Víctor? Sí, yo coincido con lo que ha dicho Luisa. Posiblemente se esperaba algo más de los jugadores. También entiendo que, como dicen, en el fútbol hay un entorno muy conservador, especialmente en Perú. No sé, es muy usual que los jugadores de fútbol, por ejemplo, hablen de política, ¿no? Como veo que pasa en otros países, en Argentina, por ejemplo, veo mucho que se manifiestan, por ejemplo, por temas de derechos humanos, ¿no? Ese tipo de cosas, se comprometen con esos temas, por ahí se compran más estas cosas, ¿no? En Perú no hay mucho de eso, pero creo que se haya manifestado de alguna forma, aunque no haya sido, digamos, lo que esperábamos. Creo que es un avance, porque no solamente el mundo del fútbol, por ahí también, bueno, aquí el vóley es también algo popular, por ahí alguien se manifestó también en ese entorno. Del mundo del espectáculo también han salido algunos a hablar por el tema de los muertos, ¿no? Pero creo que de a pocos se va generando un poco de conciencia, y es cierto, en la Liga 1, que es el campeonato de fútbol de aquí de Perú, hubo algunos minutos de silencio, algunos gestos de los equipos antes de salir a la cancha, minutos de silencio, algunos se arrodillaron como digamos, en señal de reverencia, ¿no? Entonces sí, ha habido como una especie, digamos, de cambio. Esperemos que sirva, porque si bien es cierto que los políticos son los que tienen que tomar acciones para cambiar las cosas, creo que ayuda mucho que personajes públicos como los futbolistas se manifiesten en ese tipo de situaciones, porque la gente no solamente los conoce, o sea, los conoce por jugar fútbol, ¿no? Entonces ayuda un poco a hacer pensar a la gente, ¿no?, sobre estos temas. Sí, me resulta igual un poco, no sé si es raro o qué, pero en un momento donde en algunas personalidades, sobre todo no de Latinoamérica, pero sí de Estados Unidos, a partir también de los crímenes de la policía contra la población afro, han empezado a pronunciarse, y estamos viendo como bastante más seguido el deporte de Estados Unidos en todas sus ramas, en el básquetbol, en el béisbol, en el rugby, en el soccer, en el fútbol americano. Estamos viendo muchas manifestaciones de deportistas en relación a los derechos de las personas afros y a las vidas de las personas afro, ¿no? Con algunas frases que están utilizando incluso en sus remeras de entrenamiento. Y me resulta como, quizás también en esto de lo cultural y de que somos de otra sociedad aquí en Uruguay, a diferencia de Perú, que algunas personalidades no se expresen, sobre todo esto de cuando llegan a haber fallecimientos, ¿no? No necesariamente se tenían por qué expresar a favor de un presidente o de otro, o si era necesario llamar a elecciones anticipadas o no, o si Vizcarra tenía que seguir en el gobierno, pero suena como un poco raro que algunas, o me suena a mí al menos raro, que algunas personalidades, que lo que hablábamos hoy un poco con Luisa fuera de micrófonos, uno cuando tiene tantos de miles y millones de seguidores, publica un tweet para decir, recomiendo esta marca, ¿no? Por un yogur, una leche, un pan, un par de championes. Sí puedo tomar la definición de recomendar una marca, y eso se sabe que va a tener un impacto en miles de personas. ¿Cómo no poner algo en referencia a la situación donde 2 personas mueren por protestar pacíficamente por la situación del contexto político y social del país?
a mí me resulta como difícil de comprender en este sentido de que todas las personas tenemos una opinión. Obviamente hay veces que uno prefiere no decirlas públicamente por distintas razones, pero cuando se integra una selección de fútbol, cuando además se está en boga, es decir, cuando la Federación del Fútbol Peruano le estaba pidiendo a la Conmebol que no se jugara el partido, creo que ahí los jugadores de la selección estaban de alguna manera interpelados o llamados a decir algo, ¿no? Porque estaban siendo como noticia en ese sentido. El partido de Perú-Argentina estaba siendo noticia de si se jugaba o no por el contexto del país. Entonces, que los jugadores no se pronuncien. Sí, capaz que... A mí me surge como, no sé, me imagino... Lo que pasa es que, claro, uno siempre lo compara con lo que conoce, claro, ¿no? Y entonces lo comparo con el Uruguay y podré tener 1000 diferencias con mi capitán, con Diego Godín, pero si esto hubiese pasado en Uruguay, no quiero poner plata arriba de la mesa, pero estoy 99% segura que algo iba a decir, ¿no? Sí. En relación a esta situación, pero ¿no? capaz que hay que ponerlo también en este contexto que hablábamos de que por ahí no existía la costumbre de manifestarse de jugadores ni de figuras públicas con respecto a nada. Entonces, que algunos hayan tomado la iniciativa ya puede considerarse como un punto de partida, y que seguramente va a empezar a despertar a otras personas públicas que tomen una postura. Y además en el contexto también de que la Conmebol, como vos decías, Victoria, o sea, un día va a terminar jugando un partido, no sé, en el medio de un hongo nuclear, porque es así. Sabemos que fuerza la situación política, económica, sanitaria de cualquier país, o sea, sin importar absolutamente nada. No, estamos jugando en el medio de una pandemia. Yo miraba la cantidad de muertos que tuvo Perú, más de 30.000 muertos por COVID en esta pandemia, y no importa. Claro. Digo, venimos de una burbuja, entre comillas, de las elecciones, donde Uruguay tuvo un número récord de contagios, ¿no? Sí. Entonces, claramente que a la Conmebol no le importamos nosotros, ¿no? Le importa la plata, nada más. No le importan ni los jugadores, ni los hinchas. Les importa cuánta plata entra a su caudal y a su bolsillo, estoy segura, ¿no? Porque no es que crezca la institución Conmebol y gane plata para desarrollar el fútbol femenino en los barrios y en las localidades más rurales de no sé qué. No, no quiero decir un insulto al aire. A la Conmebol lo único que le importa es que al señor fulano de tal, que no quiero dar nombres para que no me llegue una carta de documento, ni a Friki Fútbol tampoco, claro, le llegue plata a su bolsillo personal y particular. ¿Cómo se ha leído toda esta expresión de jugadores y todo el contexto que ha tenido que vivir justamente el país en el medio de que se quería disputar un partido de fútbol? Víctor, vos que estás allá. Mira, aquí había gente que pedía que no se juegue el partido, por la situación de los muertos, porque estaba escalando, o sea, era el sábado, el partido era el martes y no se sabía qué más podía pasar. Había como una especie de críticas, algunos decían mejor que no se juegue, pero finalmente se acordó jugar. Yo tengo justo lo que decía Victoria, yo también estoy de acuerdo, porque a mí me gusta el fútbol, ustedes también, yo soy muy muy futbolero. ¿De qué cuadro sos, Víctor? Pero creo que incluso yo soy hincha del Sport Boys aquí del Callao. Luisa también. Yo viví mucho tiempo en el Callao, en Bellavista, y sí, iba al Miguel Grau a ver al Sport Boys cuando estaba todavía en primera, ¿no? Jugando. Sí. Equipo de camiseta rosa, si no me equivoco. Sí. Increíble, que casualmente los dos hinchen por el mismo cuadro. Bien. Perdón, Víctor, seguir más. Qué bueno. Sí, qué bueno encontrarnos con otros hinchas del Boys en otras partes del mundo. Sí, pero como decía, yo incluso creo que no debieron jugarse los partidos por eliminatorias en medio de la pandemia, primero porque es un poco como que ya la gente le gusta el fútbol y de ahí puede entretenerse un poco, pero no sé, o sea, podían haber esperado otro año que haya mejores condiciones para jugar y que incluso la gente pueda ir a ver a sus equipos. O sea, a mí no me parece que se haya hecho eso,
finalmente la Conmebol lo decidió porque, bueno, la plata está primero, lamentablemente para ellos, ¿no? O felizmente para ellos, lamentablemente para otros que para nosotros que no. Vemos que estima más el negocio sobre el ser humano, ¿no? Ha habido incluso casos de contagio de algunos jugadores en medio de las eliminatorias, ¿no? Entonces, sí me parece que había un poco ahí no ha habido criterio. Y con respecto a este partido, como repito, sí habían voces que pedían que mejor no se juegue. Acá la Federación Peruana comenzó a considerar la posibilidad, ¿no? Pero finalmente la Conmebol impuso su criterio de que mejor se juegue. No sé, a mí me parecía un despropósito que pase eso, pero ya está hecho y no lo digo porque hayamos perdido, no, sino porque en realidad la situación era un poco complicada socialmente. Sí, sin duda. Víctor, queremos agradecerte muchísimo por este contacto en Friki Fútbol, porque queremos, obviamente, ha sido tal vez el programa en el que hemos menos hablado de fútbol y más hemos comentado desde lo político, desde lo social. Es un poco la idea también de este programa, porque como justamente criticamos a deportistas o personalidades que toman esa postura tan de vivir en una nave nodriza, que no toma contacto con lo que pasa en la tierra. Bueno, nosotros, si bien no somos ni deportistas, ni cerca, ni personalidades. Acá la única deportista seleccionada ahora lo vamos a comentar, de rugby en Perú, que como Luisa, nosotros con Diego no, claramente. Por eso, pero sí queremos como tomar esa dimensión más social, sobre todo en este caso que el deporte se ha visto implicado, y queríamos traerlo para charlar. Así que Víctor Liza, periodista y escritor peruano, muchísimas gracias por este contacto con Friki Fútbol, y seguiremos charlando de cómo avanza todo. Muchas gracias a ustedes, amigos de Friki Fútbol ahí en Uruguay, y seguimos en contacto. En cualquier momento podemos conversar de repente de un programa, más cosas de fútbol de repente, ¿no? Sería muy bonito. Ojalá que sí, ojalá que todo empiece a normalizarse un poco, así podemos charlar más de fútbol y de cómo anda el Sport Boys. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Ya volvemos para el último tramo de Friki Fútbol. Amamos las charlas sobre la pelota y la pizza con ananá. Está siendo irónico, yo lo conozco, está siendo irónico, en ese punto. No nos juzguen, escúchenos. Yo no le voy a permitir que un maleducado insolente como este venga a hablar de mí. Friki Fútbol, jueves, 21 horas. Luisa, creo que para cerrar el programa quería hacer uso del micrófono para traernos una canción de su tierra. Sí, por favor. Adelante. Vamos, boys, quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virus. Chimpum, Callao. Muy bien. Expliquemos a la audiencia qué es esto que acabas de cantar. Es una canción sumamente antigua del Sport Boys, de allá del Callao. Yo viví mucho tiempo en el Callao y yo me sentí chalaca toda la vida. Para mí, cuando vives en el Callao, no necesitas nacer, eres ya chalaca para toda la vida. Bien. ¿Es una linda ciudad que recomendás para irse al Callao? El Callao es el puerto, es la única provincia constitucional de Lima, como Lima departamento, y bueno, es el puerto del Callao. Ahí está la prima la salsa, el buen ceviche. Hay que ir. Hay que ir y quedarse, diría yo. Hermosos lugares como la punta, la playa de la punta, tenemos toda ahí la costa del océano también, y hermoso. ¿Cuánto hace que no vas a Lima? 6 años. ¿Desde que viniste no te volviste a ir? No volví a ir. Yo este año tenía pensado ir en julio para mi cumpleaños. Pero pandemia. Tuve la suerte y no sé, alguien por ahí me dijo, todavía no compres el boleto. Lo iba a comprar a fines de marzo y bueno, salió la pandemia y ya acá sigo. Uno de esos tantos planes que quedaron postergados. Exactamente. Bueno, pero el 2021 te tendrá de vuelta visitando tu tierra. Espero que las cosas allá se mejoren, más que todo en el tema de la salud, muy fuera del tema político y social, que espero que también se mejoren, pero el tema de salud haga que pueda volver. Y por lo menos de visita, ¿no? Y bueno, y reencontrarme con la gente. Bueno, pero por lo pronto acá has aprovechado muy bien el tiempo, estás a punto de terminar con tu carrera de licenciada en comunicación, ¿verdad? Sí, se suponía que también este año tenía que defender el trabajo de grado, pero pandemia, entonces me encanta porque es la justificación para todo lo que pudiste haber dejado atrás, y es como pandemia, entonces decís eso y a la gente como, ay, bueno, sí, pobre.
Pero bueno, vamos a ver que ya el próximo año... Vamos a ver, me Vamos a encanta. ver, Ya ya es una está, uruguaya más. Vamos. Uruguayizó, Vamos, menos asado, Sí. pero vamos a ver eso. pero como Y el mapa ahí que me sale a veces es como... gesticulando, Sí. sos una uruguaya más. Tengo una compañera de Melo que te pones al costado de ella 30 minutos y se te pega el Melo. Y yo... Y contanos también de algo que charlábamos en la previa antes de estar al aire, que es que también tu trabajo de la tesis de de grado de la licenciatura en comunicación, aprovechaste para vincularla también con lo que son los estudiantes Migrantes. extranjeros, Sí. migrantes en Uruguay, en la FIC. Sí, o sea, yo cuando empecé la carrera de comunicación en el segundo año, en el 2017, viendo mi panorama del primer año, incliné todo mi estudio en la carrera abocado al tema de la migración, ¿no? Lógicamente por sentirme migrante por primera vez, dije, pero ¿qué le pasan a los demás? ¿Qué es lo que están haciendo los demás? ¿Cómo hacen para llevar facultad? Qué difícil es traer tus estudios académicos y tu cultura académica a otro país, a otro nivel, ¿no? Entonces dije, bueno, yo ya sabía que en el 2017 que mi trabajo de grado tenía que ver algo con los estudiantes migrantes, ¿no? Y eso estoy ahorita bastante abocada. Bien. Muy bien. Y además otras cosas, ¿no? Sí, no vamos a decir que fue jugadora de del rugby rugby profesional, de la selección peruana, ¿no? Internacional de rugby de Perú. O sea. No, escuchame, una paliza nos da. No, ya yo me jubilé hace mucho tiempo, ya lamentablemente la salud y algunas nanas me tienen un poco alejada de las canchas y bueno, se pudo disfrutar, jugué mucho, eso sí, creo que hice en unos años más deporte que nunca que pude haber hecho en toda mi vida, pero bueno, igual es un deporte que se goza en el momento y bueno, después hay que disfrutar lo vivido. Sí. ¿Y fútbol? ¿Peloteás cada tanto? O no? Sí, a mí me encanta jugar fútbol, o sea, no peloteo cada tanto, cuando puedo, por ahí en que la salud me deja, parezco como si fuera una abuelita de 80 años, pero juego. Me hubiera gustado poder también jugar de forma profesional, pero yo vengo de un contexto donde mi padre decía que el fútbol era para hombres, entonces... No estamos tan alejados de ese contexto, Sí. lamentablemente. Sigue mucha gente pensando lo mismo. Sí, entonces me vi un poco aislada y ya cuando fui grande pude decidir que el rugby no era tanto para hombres, sino también para mujeres y bueno, y por ahí se pudo jugar. Muy bien. En todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias, Luisa, por esta presencia, por estar aquí en el estudio de Uniradio y participar de Friki Fútbol. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el interés de la coyuntura política y social de Perú, porque creo que eso vale mucho. Es importante no solamente entender lo que uno pasa o vive dentro de su país, sino entender lo que está pasando más que todo en la región, ¿no? Porque eso va a traer cola. Uh-huh, tal cual. Yo, como una forma de manifestar mi interés con lo que le pasa al pueblo peruano, es que quiero seguirme acercando a camisetas. Pensé que era la gastronomía peruana. No, bueno, eso eso sin duda. ¿De acá nos vamos a comer un ceviche? Nos vamos a comer un ceviche, pero además quiero, vas a quedar como enlace, Luisa, si te parece, para conseguir camisetas. Yo, a ver, no quiero hacer un uso abusivo. No quiere que le regales camisetas. No quiere quiero que le me regales. consigas los El contactos. mensaje secreto era ese. Vos me dijiste, vos te regalaste sola en el momento que dijiste, no, me las mandaron desde allá. Yo dije, bueno, acá hay gente que manda cosas. Así que te vamos a usar como nexo. Sí, yo cuando ya las cosas se mejoren por allá, Obvio. o sea, por un tema de envíos, ya voy a hacer llegar la camiseta de Paolo Guerrero por acá. Perfecto. Un sueño hecho realidad y lo vamos a traer a Friki Fútbol acá y le vamos a agradecer a Luis. Muy bien, nos vamos, Sí, si nos no vamos. Ramiro nos va a insultar mucho detrás de cámara por tener que editar estos hermosos videos de Friki Fútbol en YouTube. Que ¿Cómo quedan los videos de Friki Fútbol? Impresionante. Nos Es lo siguen en Instagram y en Twitter. Ya saben que Facebook no tenemos porque es para personas mayores. Bienvenidas personas mayores igual. Pero las personas mayores ya ahora se pasaron a Instagram, no necesitan Facebook. Así que nos encuentran en Twitter, en Instagram como Friki Fútbol. Friki Fútbol FF. Sí, igual ponen Friki Fútbol y Bueno. nos encuentran. Y en nuestro canal de YouTube. Exactamente, en el canal de YouTube, que dejen comentarios acá abajo. porque Acá, siempre acá en la mesa. dejen comentarios abajo de qué les pareció
este video, el programa. Dejen el like, que es importante para Y una que el cosa algoritmo se mueva. Bien, esa parte de la plata de que queremos ganar con Friki Fútbol no tenemos que decirla al aire. Pero una cosa que sí tenemos que decir al aire, ¿hoy es nuestro último programa al aire por Uniradio? Sí, porque cierra el ciclo de programas en vivo de la radio. Así que es el último que va a salir por el aire de la Por Uniradio. 107.7. Sí, de la Radio Universitaria de Uruguay, pero vamos a seguir con Friki Fútbol a través del canal de YouTube. Exacto. Así Por lo que- menos un par más hasta que termine este año extraño de pandemia. Nos van a encontrar en YouTube, nos buscan por ahí y Exacto. seguro que se van a entretener. Bueno, vamos arriba de Friki Fútbol, hasta la próxima. Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha. Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club. Somos Friki Fútbol. Con muchas cosas, pero me voy muy feliz.